En la unidad 1 vamos a ver la introducción a la anatomofisiología y la terminología médica, la terminología científica, objeto de estudio, métodos y problemas, términos y vocablos, terminología y documentación, adolescencia y las exigencias que plantea la terminología científica. En cuanto a la introducción a la anatomofisiología y la terminología médica, vemos que las palabras están constituidas por dos o más elementos, principalmente por raíces y morfemas, ya sean sufijos o prefijos, y pueden ser de 1 a 2 o 3, sobre todo en la terminología científica. Tenemos distintas formas de escribir las palabras, según el español, específicamente la gramática. Podemos hacer una sintaxis, que no es más que enlazar las palabras. Y podemos hacer analogías, es decir, que utilizamos las palabras de acuerdo a su significado, su naturaleza, propiedades. Y esta parte también incluye algo de cómo pronunciar las mismas. Los centros específicos del lenguaje están ubicados principalmente en el área temporoparietal. Esta se llama la corteza posterior del lenguaje, o incluyendo, también el área de Wernicke. Más adelante, en el área temporal, entonces el área primaria auditiva. Hacia el área frontal tenemos el área de Broca. Y recordemos que el hecho de conocer o empezar a hablar y empezar a leer y escribir incluye también una parte visual que está hacia el lado del lóbulo occipital, la corteza primaria visual. Entonces, los términos especializados. Cada lengua, cada idioma, cada disciplina, cada profesión o actividad humana va a utilizar ciertos términos emanados de la misma actividad que está desarrollando. Van a crear un vocabulario dentro de su actividad. En conjunto, este grupo de términos específicos entonces van a constituir una terminología especializada. Estos grupos especializados entonces, a medida que van trabajando, van creando una serie de palabras que usualmente están íntimamente ligadas, ya sea a los materiales que usan para su trabajo, a los instrumentos o a los procedimientos que utilizan o ejecutan. Y esto se ve mucho dentro del área de las ciencias de la salud. Por eso en la medicina, que es una ciencia que siempre está en constante desarrollo, hay un vasto idioma particular. Si usted agarra un artículo científico, una publicación de revista científica, médica o de ciencias de la salud, probablemente usted no entienda la mitad de las cosas que dice el artículo. No es porque no esté alfabetizado, sino porque es un conjunto de términos un poquito especializados, que incluso algunas palabras tienen otros significados dentro del contexto médico. Entonces, leer un artículo científico sin tener una base de la terminología científica propia de este tipo de profesiones puede hacerlo complicado. Recordemos entonces que tanto el cuerpo humano como las funciones que realiza, los procesos patológicos o los procesos naturales del cuerpo, las maniobras que se utilizan para aliviar el dolor o la enfermedad, los medicamentos, la terapéutica, todo esto entonces va añadiendo conceptos a el grupo terminológico profesional de esta área. Para el médico y para un grupo de profesionales adjuntos, no siempre todas las ciencias de la salud corresponden solo a los médicos o a las enfermeras. Tenemos otro tipo de profesionales que también nos colaboran. Los laboratoristas, los odontólogos, los químicos, las enfermeras e incluso el personal de redes.
Entonces, todos ellos, aunque no sean profesionales de la salud, deben tener un conocimiento vasto del lenguaje especial, por lo menos básico, que constituye entonces una necesidad, puesto que este grupo de personas deben aplicar con propiedad los términos científicos. Y es que ustedes van a trabajar con la hoja de registro diario o con el sistema 6, por ejemplo, en el MINSA, o el sistema informático de la Caja de Seguro Social, y con expedientes. Y cuando ustedes tengan que hacer trabajos estadísticos relacionados a cuántas personas con hipertensión ustedes vieron o vio su centro en el mes, usted tiene que ser capaz de identificar no solamente los códigos del CIE-10, sino también identificar los términos que se asocian con X enfermedad. Términos y vocablos. Bien. Como les mencionaba, las palabras tienen una raíz y tienen morfemas. Las raíces son el núcleo o lo que le da significado primitivo a la palabra. Los morfemas son aquellas partes inseparables de la raíz que unidos a ella individualizan el significado de cada palabra. Y los radicales son el origen inmediato de parte o de una sola rama de palabras de dicha familia. La terminología científica, por su parte, requiere un estudio metódico de la misma, desde lo más básico a lo más complicado. Y es que si no prestan atención, si no nutren su vocabulario, se les va a hacer un poquito difícil a la hora de su trabajo. ¿Cómo logran una mejor captación de los términos médicos o los términos de las ciencias de la salud? Utilizando un estudio del origen etimológico de las palabras y un entrenamiento constante, porque además de conocer o de reconocer los términos de las ciencias de la salud, usted debe ser capaz de utilizarlos o expresarlos verbalmente. Entonces, para poder grabarse mejor este tipo de términos, usted debe conocer, aunque sea lo básico de las ciencias que constituyen la esencia de la medicina o las ciencias de la salud. Por ejemplo, tenemos epónimos. Epónimos son términos que se asocian al nombre propio de alguna persona, de alguna época particular de la historia, de algún artista en particular, etcétera, etcétera. Y en general son nombres de científicos que descubrieron una enfermedad, que crearon un instrumento, que hicieron técnicas diagnósticas o terapéuticas. Como les mencionaba, también hay epónimos que no necesariamente son científicos, sino personalidades históricas, mitológicas o literarias. Por ejemplo, el tendón de Aquiles. Aquiles no fue un profesional de las ciencias de la salud. Aquiles fue un héroe griego. Entonces, simplemente la persona que estaba estudiando ese tendón en la parte posterior de la pierna, tercio inferior de la pierna, simplemente decidió que ese tendón se iba a llamar tendón de Aquiles. ¿Okay? El único detalle es que, por ejemplo, tenemos un solo tendón de Aquiles, pero en otras circunstancias tenemos otros epónimos u otros profesionales científicos que estudiaron tantas cosas que hay muchas cosas que tienen su nombre. ¿Ok? Entonces esto hace complicado el uso de epónimos a la hora de hablar del cuerpo humano. Entonces también no siempre existe como un consenso acerca de quién descubrió X enfermedad o quién inventó X técnica. Y también que algunos epónimos no siempre significan lo mismo. Y esto provoca confusión. Al final es preferible utilizar el término adecuado para describir un procedimiento o una parte anatómica en vez de utilizar un epónimo que de repente puede confundir no solamente al profesional, sino también al público en general.
Entonces, el uso de epónimos, volviendo al hecho de los artículos de publicación científica, le resta fuerza descriptiva a este tipo de publicaciones, sobre todo si están dirigidas a un público que no tiene bases de las ciencias de la salud. Y también el abuso de los epónimos puede hacer incluso que no seamos capaces de entender lo que se está leyendo. Ya la medicina no utiliza tantos epónimos. Hay algunos que incluso, por ejemplo, recuerdan que les hablé del área de Wernicke, les dije que era el área primaria del lenguaje. Entonces, a veces en medicina utilizamos el nombre normal y entre paréntesis colocamos el epónimo. Las abreviaturas, siglas y acrónimos. Una abreviatura no es más que cuando una palabra pierde algunas letras y se reduce y se utiliza un punto al final. Por ejemplo, la palabra licenciado o licenciada, usted la puede abreviar como una L, una I y una C y le pone un punto al final. O la puede abreviar como LCDO, punto, LCDA, punto. Siempre llevan un punto al final. Las siglas, por su parte, se utilizan todas en mayúscula y no requieren un punto al final. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo está compuesto de 3 palabras por sus 3 puntos de inserción en las estructuras óseas a nivel del cuello y la parte superior del tórax. Y nosotros lo vamos a colocar en siglas con una E, C y una M, las 3 letras en mayúscula. Esos son siglas. Y los acrónimos no son más que abreviaturas o siglas que en un momento determinado, por su uso y su importancia, entonces al final terminan convirtiéndose en una palabra. Ejemplo de esto, la palabra láser. La palabra láser no era más que unas siglas o unas abreviaturas, las cuales significaban light amplification by stimulated emission of radiation. Más o menos en español sería como amplificación de la luz para la emisión estimulada de radiación. Pero imagínense usted diciendo en un salón de operaciones o durante una emergencia, pásame el amplificador de luz por emisión estimulada de radiación. O sea, no. Entonces, el uso de la abreviatura o del acrónimo láser ya durante el proceso histórico se ha convertido en una palabra como tal. En lo que afecta a las ciencias médicas, entonces conviene distinguir entre siglas y abreviaturas de carácter internacional. Por ejemplo, hipertensión arterial, desde que estaba en la universidad yo la abrevio como HTA en mayúsculas, son siglas. Mientras que en otros países es HTC, hipertensión crónica, y en otros lugares es solamente HT. Entonces, estas cositas hay que evaluarlas, ya sea que manejemos una terminología nacional o local versus la terminología internacional. Entonces, tenemos palabras o términos médicos prefijados que utilizan prefijos griegos y latinos. Y tenemos palabras sufijadas que simplemente son progresión de las mismas utilizando sufijos nominales que convierten la palabra en sustantivos y adjetivos y sufijos verbales que convierten la palabra en verbos. Tenemos varias formas de escribirlas, ya sea de una manera parasintética,
que utilizamos simultáneamente en la misma palabra un prefijo y un sufijo, o de forma regresiva cuando simplemente las unimos y hacemos composiciones, ya sea por yuxtaposición o aglutinación. Entonces, las raíces. Dijimos que las raíces son el núcleo común de las diferentes formas de una palabra. Por ejemplo, amigdalitis o amigdalectomía. La base o raíz sería amígdala, ¿ok? En ambas palabras. ¿Qué significa amígdala? En otros casos, cuando estas raíces pueden tener dos o más formas, tenemos el ejemplo de la raíz aden o adeno, que significa ganglio, ¿verdad? Por ejemplo, en la palabra adenitis, la raíz sería aden, y en la palabra adenopatía, la raíz sería adeno. Ambas raíces significan lo mismo. En cuanto a los prefijos, son elementos o partículas que se ponen antes de la raíz y modifican el significado. Tenemos estos prefijos, post, ¿verdad? Postnatal. Post significa después. Y natal simplemente es una raíz que significa nacimiento. Hemitórax, hemi significa mitad, tórax es una raíz que significa la parte superior o la porción superior del tronco. Los sufijos son aquellas que van después de la raíz y forman derivaciones de la misma palabra. Por ejemplo, aquí tenemos otitis, ot u oto, es una raíz que significa oído, e itis significa inflamación. Gastralgia, gastr, es una raíz que significa estómago, y algia significa dolor. ¿Okay? Tenemos una característica específica sobre los sufijos dentro de las ciencias de la salud, y es que pueden llevar diferencias de acuerdo a si se utiliza en el ámbito quirúrgico, si se utiliza en el ámbito diagnóstico, o si se utilizan para determinar síntomas de una enfermedad. La desinencia son aquellos elementos que van al final de la palabra y que indican una inflexión nominal, ya sea de género o número, o verbal, dependiendo pues de la palabra que tengamos, y ya eso indica otro tipo de situaciones. Por su parte, la obsolescencia no es más que como el tiempo de vida de algo. Usualmente se utiliza más en los instrumentos tecnológicos, por ejemplo, los celulares. Hoy salió el 22 y tú lo compras pensando que es la última generación y 3 meses después te tiran el 23 y ya te hacen obsoleto el 22. Y de hecho se ve cuando usted compra un teléfono y tiene más de 6 meses, se va quedando sin memoria, no porque tenga muchas fotografías o videos en el teléfono, sino porque el sistema se hace obsoleto para el montón de actualizaciones de aplicaciones que usted tiene que descargar para mantener su teléfono actualizado o vigente. Y entonces al final usted empieza a tener problemas, el teléfono se pone lento y usted dice que está dañado. En realidad es porque simplemente los crean o los fabrican para que tengan una vida específica. O sea, después de cierto tiempo, el usuario se ve obligado a descartar ese teléfono y comprar el de nueva generación. ¿Okay? Entonces, eso mismo sucede con las computadoras y con los términos científicos. ¿Okay? Además que recordemos, como les mencioné anteriormente, que la medicina es una ciencia que está en constante desarrollo y actualización. Y esto implica que algunos términos se vayan dejando de usar, sobre todo los epónimos, y se incluyan otros nuevos. Hay algunos términos antiguos que van a perdurar, mientras que unos se modifican de acuerdo a cómo vaya evolucionando la ciencia, y otros simplemente desaparecen. Los tipos de obsolescencia, además del ejemplo del celular, la computadora y las palabras, puede ser programada, percibida o de especulación. Las programadas van de acuerdo al aspecto psicológico, tecnológico, de calidad, de función, de deseo, y las incorporadas
Las percibidas es cuando usted siente que ya eso no funciona. Y las de especulación, pues que ya se relacionan a otro tipo de obsolescencia. En cuanto a las exigencias de importancia y documentación de la terminología médica, recordemos que la principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad. Y nada le resta valor al lenguaje como el uso de palabras desconocidas. Tenemos un lenguaje común, profesional, que utilizamos para el intercambio de información. Y esto hace que no se pierda el significado de lo que queremos decir. A veces los médicos y las enfermeras y cualquier otro tipo de profesional que trabaja dentro del ámbito de salud, además de tener su terminología médica o científica, deben ser capaces de poder transmitir esa información en un lenguaje mucho más sencillo para que el paciente o el usuario entienda. El nivel de complejidad o especialización de la terminología científica entonces va a variar de acuerdo a los objetivos de cada organización o proyecto. Y siempre debe tener en mente que en algún momento será necesario compartir parte de los datos que se registran. Volvemos a el uso de la hoja de registro diario que ustedes deben tabular. En salud y en medicina hay una gran variedad de términos, de textos, de formatos, de géneros, en los que se trata sobre los estilos de vida para informar algún tipo de suceso. Y durante ese tipo de abordajes, entonces nosotros vamos a incluir políticas sanitarias y también eso va a repercutir dentro de las investigaciones biomédicas. Entonces, hemos visto más o menos la importancia de la terminología médica